En los últimos años se ha popularizado y generalizado el uso del término y el concepto diplomacia humanitaria para referirse a un conjunto de formas de actuación que comparten los objetivos fundamentales de la acción humanitaria, es decir, contribuir a salvar vidas, el mandato clásico básico de la acción humanitaria, contribuir también al alivio y a la prevención del sufrimiento humano y contribuir a la protección de la dignidad de las personas afectadas tanto por conflictos como por desastres, pero también por otras formas de violencia. Por tanto, la diplomacia humanitaria se vincula fundamentalmente con el respeto de los marcos humanitarios y de los principios humanitarios considerados internacionalmente como principios convencionales. Los principios esenciales de humanidad como valor fundamental de la acción humanitaria y de imparcialidad, y los principios considerados actualmente como derivados de independencia y de neutralidad. Por tanto, el concepto y el término diplomacia humanitaria es actualmente comúnmente aceptado por todos los actores humanitarios, tanto de carácter no gubernamental, básicamente las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, como las agencias del sistema de Naciones Unidas, y también por los estados, muchos de los cuales, muchos gobiernos, han aprobado estrategias de diplomacia humanitaria dentro de sus marcos de acción exterior. La diplomacia humanitaria se centra, por tanto, en potenciar aquellas acciones de carácter no asistencial que contribuyen al conjunto de la acción humanitaria, muy especialmente, por su propio contenido, a las acciones de protección, entendida esta como la protección de los derechos de las personas afectadas por conflictos, por desastres o por otras situaciones de violencia. En segundo lugar, y muy importantes en el actual escenario internacional, aquellas tareas que se engloban en garantizar el acceso a las comunidades y poblaciones afectadas por estas situaciones de conflictividad violenta o de desastre. El acceso hoy muchas veces está controlado por grupos armados no estatales o por grupos armados de otro tipo o por los propios estados que pueden dificultar este acceso, y por tanto un trabajo fundamental de la diplomacia humanitaria es garantizar este acceso. Y todas estas acciones tienen un objetivo fundamental de preservar lo que se ha dado en llamar el espacio humanitario, es decir, aquel espacio en el que las organizaciones humanitarias pueden trabajar con cierta autonomía, con cierta independencia para poder llevar adelante su mandato humanitario. Por tanto, estas tres dimensiones estarían muy relacionadas con dos elementos clave. Uno, en primer lugar, el respeto de los principios humanitarios. Todas las acciones de diplomacia humanitaria deben garantizar ese respeto. No cualquier acción pretendidamente humanitaria puede ser denominada humanitaria si no cumple al menos algunos de los principios y valores humanitarios, como la imparcialidad. Es decir, el énfasis en los principios humanitarios es un elemento fundamental. Y en segundo lugar, el respeto de los marcos jurídicos y de los marcos de derecho internacional que son la base de la acción humanitaria. El derecho internacional humanitario, por supuesto, los 4 convenios de Ginebra y los 3 protocolos adicionales, pero también el derecho internacional de los derechos humanos, contenido en otros instrumentos internacionales, y el derecho internacional de las poblaciones refugiadas o de las poblaciones en situación de desplazamiento forzoso. Esas 3 ramas del derecho como mínimo y la atención a los principios humanitarios deben ser las que traten de garantizar por diversas vías la protección, el acceso a las poblaciones afectadas y el respeto del llamado espacio humanitario. Las instituciones y organismos que trabajan en diplomacia humanitaria son muy variadas. En primer lugar, podríamos citar a las organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales han englobado algunas de sus anteriores actuaciones de incidencia, testimonio, dentro de programas de diplomacia humanitaria. Y muy especialmente habría que citar, por supuesto, al movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que desde hace ya más de una década ha englobado muchas de esas actuaciones
actuaciones dentro de este marco de diplomacia humanitaria. En tercer lugar, deberíamos citar a las agencias humanitarias de las Naciones Unidas. Muchas de ellas, desde siempre, han desarrollado acciones de difusión, de incidencia, de presión política, que formarían parte de esta diplomacia humanitaria. Y en cuarto lugar, es muy destacable que muchos estados han elaborado sus propias estrategias de diplomacia humanitaria. Pero conviene decir que la diplomacia humanitaria tiene diferencias con la diplomacia convencional, ya que no pretende los objetivos de la diplomacia, de mejora de las relaciones de un Estado con otro o de cuestiones de otro tipo, sino la contribución específica a la acción humanitaria. Por tanto, es importante tener en cuenta que la diplomacia humanitaria, pese a ese nombre de diplomacia, no es lo mismo que la diplomacia convencional que muchos estados llevan tradicionalmente adelante. Dentro de la evolución de la acción humanitaria española, el Gobierno aprobó la Estrategia de Diplomacia Humanitaria 2023-2026, que engloba precisamente muchas de las acciones tanto de carácter preventivo como de respeto del derecho internacional humanitario u otros, como de apoyo a las organizaciones humanitarias y a los principios. Y para ver eso con más detalle, tendremos a Jesús Rogado, responsable de esos temas en la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En enero del año 2023, España aprobó su primera estrategia de diplomacia humanitaria. Se trata de un texto que estará vigente hasta el año 2026 y que es pionero y convierte a España en uno de los primeros países en tener una estrategia de este tipo. En cuanto a su contenido, la estrategia tiene tres objetivos estratégicos. El primero es el de prevenir y resolver conflictos armados, el segundo es el de promover el derecho internacional humanitario y el tercero el de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad. Esta estrategia de diplomacia humanitaria es complementaria de otras que ya existen, como por ejemplo la Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española de 2019 a 2026 y es particularmente relevante en este momento. ¿Por qué? Es un momento en el que contamos con más de 130 conflictos armados en el mundo, conflictos cada vez más largos además, y un momento en el que existen necesidades humanitarias y una reducción de fondos de los principales donantes. Y esta estrategia ha permitido a España, en particular, aumentar su perfil en el ámbito humanitario, tener, además, mayor coherencia y sistematización de acciones que ya se venían realizando, por ejemplo, en apoyo a la misión médica o en la agenda de mujeres, paz y seguridad o de escuelas seguras, y además ha permitido establecer un marco de actuación que es referencia para todos los actores a nivel interno y también en el exterior, en las relaciones exteriores de España, tanto en la Unión Europea como con Naciones Unidas o el movimiento de la Cruz Roja. Pese a los avances en la diplomacia humanitaria en los últimos años, que ha permitido conseguir ciertos logros en situaciones como la de Myanmar, con el acceso a las poblaciones rohingya u otros, no es menos cierto que la diplomacia humanitaria se enfrenta a numerosos retos que pueden ser ejemplificados de una manera bastante brutal en el caso del asedio, el eventual genocidio y los claros crímenes de guerra que Israel está cometiendo en Gaza y que, pese a los llamados de algunas organizaciones internacionales y muy especialmente las Naciones Unidas y algunas ONGs, todavía no están contando con el apoyo suficiente de los estados y muy especialmente con los propios estados de la Unión Europea, que no están sabiendo, a través de la diplomacia humanitaria y de otras formas, ejercer la presión necesaria para que se ponga fin a esas atrocidades. Por tanto, la diplomacia humanitaria se enfrenta a muchos retos en el actual escenario internacional que hacen que sea más necesaria cada vez, pero que tope con cada vez más dificultades para poder llevarse adelante. Si quieres profundizar sobre diplomacia humanitaria o sobre otras cuestiones de carácter humanitario, puedes consultar nuestra página web a-humanitaria.es. Muchas gracias.